Hola, esta va a ser una de las que hemos llamado cápsulas, donde va a haber información que requerimos para los contenidos que tenemos que trabajar. Entonces, para que los puedan ahí revisar en cualquier momento y adelantar alguna información para después las actividades correspondientes. La cápsula uno se va a llamar extracción de materias primas cerámicas y producción de polvos. Las materias primas de los cerámicos, bueno, hay que hablar que su abundancia, como ya mencionamos la semana anterior, el, el manto terrestre está compuesto de capas, la capa más externa es la corteza, y en la corteza hay un grupo de compuestos, principalmente óxidos, que están disponibles para poder procesar, y eso hace que los cerámicos sean un grupo muy abundante, donde podemos tener bastante abundancia de materias primas. Eh, Recordemos que acá los contenidos nos vamos a ir apoyando del curso, del libro, perdón, de Ceramic Materials de Carter y Norton. Entonces ahí algunas de las imágenes van a ir referenciadas con esto. De esto era importante, dijimos en clase que el silicio y el aluminio son los elementos más abundantes en su forma de óxido. Juntos forman el 90% en peso de los elementos de la corteza. Esta cápsula está relacionada con los capítulos 19 y 20 del libro mencionado. Bueno, ya vimos en la actividad de la semana pasada que podemos partir de ciertos materiales. Entonces pues vamos a clasificar las materias primas como naturales y sintéticos. En los naturales mencionamos que el mismo libro menciona, hace mucho tiempo existían muchos departamentos de mineralogía y minería, ya cada vez son menos y em, son menos importantes, ya no hay tanto dinero como destinado a esta parte, pero siguen habiendo estos departamentos. La mayoría de minerales naturales, de materias primas naturales, necesita un procesamiento físico o químico antes de usarse. Y el proceso que normalmente vamos a usar se llama reducción o beneficiation, que es todo el proceso desde que partimos de los minerales y rocas hasta que logramos obtener los polvos cerámicos que vamos a trabajar. El otro grupo es lo que se ha desarrollado después, sintéticos, minerales sintéticos. Cuando la materia prima no está disponible naturalmente o es rara, entonces se debe sinterizar. Como ya mencionamos, un grupo de los cerámicos son carburos, nitruros y boruros. Entonces estos son del grupo de los más comunes, de los sintéticos, y generalmente son caros y requieren procesamiento especial. Para muchos que no son óxidos, las principales impurezas son a menudo componentes del mineral de partida que no ha reaccionado, como que haya impurezas de aluminio en el nitruro de aluminio y o silicio en el nitruro de silicio. Entonces, en la clasificación de materias primas vamos a decir naturales y sintéticas. Antes se daba un curso como de metalurgia extractiva, ya ese curso no se continuó dando, entonces acá es uno de los que quedan, de los pocos que quedan, en los que podemos ver algunos de estos conceptos. Y uno de estos conceptos es la mena o ori. La mena es el mineral del cual un constituyente puede ser rentablemente extraído o minado. O sea, en su más primario estado, un mineral se va a llamar mena. Por ejemplo, la hematita, que es óxido de hierro, es el mayor ore del hierro.
La ilmenita, que es óxido de titanio con componente de hierro, es el mayor ore del titanio. Como pueden ver ahí, las ilustraciones de lo que sería la hematita y la ilmenita, por poner ejemplos. Esto es concepto de mena o también llamado ore, son de donde se parte para la extracción del material. Y si hablamos de la formación, vamos a decir los minerales forman rocas y ellas la parte sólida e inorgánica de la tierra. El material que va a cristalizar también depende de la temperatura y composición del magma. Entonces, ahorita vamos a ver un grupo de clasificación de las rocas de las que partimos para las extracciones y la producción de luego de cerámicos, en donde están relacionados con procesos volcánicos principalmente, transformaciones termodinámicas y sedimentación. Entonces aquí, basados en figuras que vienen en el libro, tenemos una de cómo está relacionada la formación de piedras y la figura 5, cómo son los cristales que se forman. Entonces, como les decía, un grupo de rocas, tenemos tres tipos de rocas. La primera la vamos a llamar ígneas o magmáticas. Estas rocas ígneas, como lo pueden ver ahí, son de diferentes tipos. Estas son las que están más a la salida del volcán. Se les llaman magmáticas porque están formadas principalmente del magma cuando se enfría y se solidifica. Los compuestos que vamos a ver ahorita en una tabla también son óxidos y forman con el óxido de silicio, forman silicatos, pero esta es la primera forma de piedra, de roca, perdón, que tenemos, la magmática, la que salió directamente y más claramente sin estar transformada del volcán en sí. Acá es lo que les decía, tenemos una tabla de la concentración de mayores óxidos en rocas ígneas y bueno, vuelve a coincidir que el óxido de silicio y el óxido de aluminio están en mayores cantidades, luego vienen otros como el hierro en sus dos formas oxidadas, el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio. Este grupo de silicatos abarca el 90% de las rocas ígneas, así que aquí tenemos los principales materiales para extraer. Las metamórficas, como tenemos ahí el ejemplo en esa figura, sufren cambios estructurales, o sea, son rocas ígneas que después de muchos años de haber sufrido cambios estructurales y o transiciones químicas, a lo que llamamos metamorfismo o metamorfosis, estas están sujetas a altas temperaturas y presiones en las profundidades de la superficie terrestre. La palabra en sí proviene del griego, donde meta es cambio y morfe es forma. Y el tercer grupo es las rocas sedimentarias. Estas, bueno, son partículas o cristales que se han precipitado, que con muchos años después, un proceso físico de erosión, principalmente debido al transporte y sedimentación, y también asociado muchas veces a proceso bioquímico con participación de soluciones químicas inorgánicas o de organismos vivos. Son los tres tipos de roca que tenemos, las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Los agentes de erosión, el hielo, el agua, el viento y la gravedad ayudan a que se vayan sedimentando. Se han identificado unas rocas plutónicas en Costa Rica, en nuestro país principalmente han sido de este tipo. Y hay estudios, bueno, de las escuelas de geología, de la UCR y otros, donde se han hecho estudios, encontrándolas en lugares como Talamanca, Cerro de la Muerte, Guanacaste, diferentes zonas de nuestro país.
Y el proceso que les mencionaba, que es reducción o beneficiation, este incluye molienda y trituración de rocas. El tamaño de partícula de la materia prima claramente puede afectar los pasos subsiguientes en el proceso de producción. Por ejemplo, la alúmina la ocupamos producir a partir de bauxita, un proceso que implica reacción química. Y bueno, hay una reducción química que incluye el proceso de separar el mineral que se busca de algunos productos descartables. Pues algunos minerales van a venir más puros y otros van a venir con otras componentes que hay que separar antes. Y en este proceso, en esta figura, podemos ver un grupo de equipos entre moliendas, secadores, separadores, que nos van a ayudar a realizar ese proceso de trabajar desde la roca o el mineral hasta llegar al polvo, que ya es lo que vamos a utilizar. Y estos polvos, pues los tenemos diferenciados por tamaño de partícula. Claramente vamos a buscar tamaños bajos de partícula porque, bueno, por ejemplo, en estos procesos se usan materiales de grano grueso que han sido derivados de minerales naturales sujetos a varios procesos referidos como pulverización o comminution. Acá, bueno, es importante decir que tenemos desde lo que es la partícula primaria, lo que llamaríamos la unidad más pequeña identificable claramente en el polvo. La partícula primaria puede ser cristalina o amorfa y no puede ser fácilmente rotas en unidades más pequeñas. Tenemos los aglomerados, que son grupos de partículas enlazadas. Los agregados suaves son fácilmente quebrados. Los aglomerados duros tienen enlaces más fuertes, son más difíciles de quebrar, se deben evitar en el proceso de cerámicos, pero muchas veces, por características incluso de la misma materia prima, es fácil que el material, aunque lo hayamos molido, se nos aglomere. Partícula, diríamos que lo llamaremos tanto a la partícula primaria como al agregado. A veces cuando se habla de tamaño de partícula no define entre partículas y agregados. Gránulo y aglomerados son usualmente de 0.1 a 1 milímetro de diámetro, que son formados agregando un agente de granulación como resina polimérica. La mezcla se voltea produciendo gránulos grandes, casi esféricos, que fluyen libremente y se pueden usar para llenar moldes complejos y en procesos automatizados. Agregados son constituyentes gruesos de más de 1 milímetro. En una mezcla, el ejemplo importante es agregar grava al cemento para hacer concreto. Flóculos, grupo de partículas en suspensión líquida manteniendo juntos electrostáticamente. Y coloides, partículas muy finas, pueden ser tan pequeñas como 1 nanómetro de diámetro, mantenidas en un fluido por movimiento browniano, en consecuencia se asientan muy lento. Entonces, bueno, algunos de estos conceptos después los vamos a ver para ya lo que es la formulación de los cerámicos. Y bueno, de aquí queda claro que ahorita vamos a ver qué buscamos en un polvo cerámico, cómo caracterizarlo y qué requisitos tiene. Entonces, diríamos que claramente vamos a tratar de llegar a que la partícula primaria sea una partícula pequeña de menos de 1 milímetro. A veces en casos, en ciertas aplicaciones, y ahora el aprovechamiento del tamaño de partícula que se han llamado nanopartículas hace que entre menor sea la partícula, más aprovechamiento tiene para muchas áreas por su área superficial y sus puntos de contacto. En los polvos como tal, que es otro de los contenidos que tenemos, pues vamos a clasificar la producción de polvos, la vamos a clasificar en 3. Lo que es proceso físico, donde se va reduciendo el tamaño de partícula, el paso final, la molienda milling, en el cual se le termina de dar el tamaño deseado al proceso.
cuando el factor costo es más importante y no tanto la alta pureza. Podemos usar un proceso químico, que ahorita estamos viendo cerámicos tradicionales. Nos vamos a enfocar un poco más en el físico, pero hay químico muy usado en la industria de los cerámicos avanzados con un mejor control de pureza y de la morfología de las partículas. Y un proceso fase-vapor, que es un proceso de alto costo, pero permite muchas ventajas. Producir partículas de compuestos que no son óxidos, también es apto para producir nanopartículas. En la producción de polvos, como les decía, vamos a tener un grupo de características ideales para los polvos cerámicos. Entonces, el tamaño pequeño ayuda en el proceso a dar forma al producto. Durante la densificación, el sintetizado, que lo vamos a ver más adelante, es que se realiza a alta temperatura, permite dar forma a cuerpos de mayor densidad a temperaturas de cocción más bajas. Eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a querer de un polvo cerámico? Basados en la tabla 20 del libro, 20.1, vamos a tener estas características. Tamaño de partícula, que es fino y que sea menor a una micra. Distribución del tamaño de partícula, que eso lo podemos ver en un análisis de tamaño de partícula con equipos especializados como Mr. Donde vamos a tener que sea un comportamiento el narrow. El tamaño de partículas sí, que tenga un comportamiento estadístico entre sus partículas bastante estable, bastante regular la estadística. Una forma de partícula esférica biaxial, un estado de aglomeración, que el polvo no tenga aglomeraciones o sean muy suaves. La composición química muy alta, que sea alta pureza, y composición de fase, que sea una fase simple. Esas son las características que vamos a buscar para clasificar un polvo cerámico en las aplicaciones de cerámicos avanzados, según el libro. Luego vamos a enfocarnos en proceso físico, en los tipos de molienda. En la molienda vamos a tener varios tipos. Uno que es el de molino de bolas. El molino de bolas es el más sencillo y bueno, la formación de compuestos durante la cocción y densificación de la sinterización requieren difusión entre partículas vecinas. Esta difusión va a ser proporcional a el cuadrado del tamaño de partícula. Entonces eso es otra de las circunstancias de por qué buscamos bajar el tamaño de partícula y uno de los procesos más comunes es realizarlo mediante el molino de bolas, que es similar a este que estamos viendo. Tenemos que ese molino de bolas es un cilindro generalmente hecho de cerámica, aunque a pequeña escala. Si se trata de una molienda en laboratorio, son cilindros pequeños de otros materiales. Este cilindro va a girar sobre su eje y está parcialmente lleno de un medio de molienda llamado, a ese medio de molienda vamos a decir que el polvo cerámico va a estar en el medio y este va a tener forma de esferas, cilindros o varillas. Populares medios de densidad para las moliendas. Vamos a tener porcelanas, alúmina, circonio, con esos datos que vienen por acá. Las ventajas que es simple y económico. La desventaja que no produce ultrafinos. Se podría contaminar el medio y es un proceso ineficiente donde menos del 2% de energía se gasta en crear nuevas superficies. Otro tipo de molienda es la energía de fluido o molienda jet. Aquí vamos a buscar un impacto partícula a partícula con un fluido de alta velocidad. Esa es la característica de este molino, la más importante. Usa un fluido de alta velocidad
generalmente aire comprimido o vapor sobrecalentado. El polvo se agrega al fluido y se inyecta en la cámara de molienda a una velocidad sónica o casi sónica. El diseño de la cámara maximiza el impacto partícula a partícula, mientras se minimiza el impacto partícula-pared. El revestimiento de las paredes de la cámara se realiza, por ejemplo, con un polímero. Puede ser lo que puede reducir aún más la contaminación. La molienda de energía fluida o molienda jet puede lograr tamaño de partícula hasta aproximadamente 1 milímetro con una distribución de tamaño estrecha. Aquí tenemos un esquema de un tipo de y una tabla donde ejemplos de polvos cerámicos producidos por molienda jet, como alumina, titanio, magnesio, dolomita y óxido de hierro. Donde se usan aire, se usa vapor a diferentes diámetros de molienda, diferentes tasas de material ingresado y tamaño de partícula obtenido. Producción de polvos también. Otro tipo de molienda, el tercero, sería un molino vibratorio. El molino vibratorio, el tambor contiene el medio y el polvo, los cuales se agitan vigorosamente. Este tendría más potencia de agitación que el molino de bolas. Las colisiones son mucho más violentas. Las colisiones son mucho más violentas que en la molienda de bolas y eso reduce los tiempos. Se puede usar bolas de polímero como medio y por lo tanto cualquier contaminación puede ser quemada posteriormente. Esto también es importante. Ocupamos ir eliminando las impurezas y contaminaciones que se van dando en la fabricación de cerámicos, y si el polvo contiene impurezas, nos sirve también que sean impurezas que podamos remover, como está diciendo por acá. Y el último tipo, el cuarto tipo por lo menos, vamos a tener molino de desgaste. Aquí, bueno, el primero, como vieron, molino de bolas. El segundo usan un fluido. El tercero son bolas más grandes y una agitación más vigorosa. Y en este, a diferencia de los otros, la agitación la va a tener el eje, y el eje va a tener en su cámara de molienda, esta no va a rotar, en su lugar lo que vamos a llamar un slurry, que, bueno, más adelante lo vamos a ver, un compuesto líquido que contiene las partículas, y el medio es agitado continuamente a frecuencias de 1 a 10 Hz. El medio consiste en esferas pequeñas de 0.2 a 5 milímetros que muelen entre 60 y 90% del volumen. La mayoría trabajan en base continua con el polvo, que va a ser molido en un terminal, y el producto molido en otro. Ventajas: menos contaminación, el medio pequeño, es más eficiente en términos energéticos que otros, puede usar el slurry de altos sólidos. Y aquí tenemos como una tablita comparativa o un esquemita de comparación, donde tenemos el molino de bolas, que se ha hecho muy popular por ser simple y económico. Desventaja: no produce ultrafinos, se puede contaminar el medio, es ineficiente. La molienda jet logra la reducción del tamaño de partículas por impacto partícula a partícula en un fluido de alta velocidad, generalmente aire comprimido o vapor sobrecalentado. El polvo se agrega al fluido y se inyecta en la cámara de molienda a una velocidad sónica o casi sónica. Y en otro, el molino vibratorio, el tambor contiene el medio y el polvo, los cuales se agitan vigorosamente. Las colisiones son mucho más violentas que en la molienda de bolas, y eso reduce los tiempos. Se puede usar bolas de polímero como medio y por lo tanto cualquier contaminación puede ser quemada posteriormente. Molino de desgaste, como lo vimos, menos contaminación si es un medio pequeño, y es más eficiente en términos energéticos que otros, al poder usar el slurry, que es, vamos a agarrar ese polvo cerámico, a mezclarlo con aditivos y con agua o con polímero, y lo vamos a poder concentrar bastante. Entonces vamos a lograr ir agitando y ir moliendo
bastante cantidad de material al mismo tiempo. Entonces ese es un poco el tema de esta cápsula. Vamos a retomarlo en la siguiente semana y con las actividades correspondientes. Muchas gracias.